Si usted también pone atención, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook, ahí también se está anunciando nuestras actividades, ¿sí, verdad? O es en Instagram. En los dos. En los dos, Instagram y Facebook, en la historia. Ahí es donde aparecen. Gracias, hermanos, por estar haciendo eso, ¿ok? Nos ayuda bastante. ¿Qué más? No más. Ya es todo. Tenemos muchas actividades. Qué bueno. Gracias a Dios. Vamos a dejar que los niños menores de 8 años salen a su respectiva clase. ¿Tenemos niños menores de 8 años? Sí, sí tenemos. ¿Quién es la maestra de hoy? La cumpleañera de hoy es la maestra. Oh, Abby. Ya está ya la maestra Abby. Le dicen happy birthday. Sí, le dicen happy birthday a su teacher. Bien, mis hermanos, los que nos quedamos aquí, vamos a Vamos a la escritura, mis hermanos. Lucas capítulo 3. A ver si no me escucho muy fuerte porque de repente grito. Lucas capítulo 3. Ya estamos ahí. Bien. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 15. ¿Me sigue con su vista? Lucas capítulo 3, versos 10 al 15. Dice: y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Padre, en el que nos reunimos. Y queremos, Señor, aprender de tu palabra. Y venimos también, Señor, con corazones, algunos corazones compungidos o preocupados también por las situaciones alrededor nuestro o en nuestra familia, y queremos suplicarte por ellas. Pero en este momento, mi Dios amado, queremos ser como aquel hombre que dejó de ser quien era para convertirse en un hombre que tú llamaste para ser diferente. Muchas gracias. Habla nuestra vida en esta noche. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús y dejaron de pecar. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo? Éramos pecadores. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura que éramos por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, dice la Escritura que cuando vino la promesa, ¿verdad?, que Dios había prometido el Salvador del mundo, y comenzó a predicar diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, quiero hablar en esta noche acerca de Mateo. Mateo era un publicano. Y ahorita vamos a saber, ¿verdad? Yo sé que lo hemos explicado en varias ocasiones. Mis hermanos han hablado, yo he hablado acerca de Mateo, el publicano. No republicano, ¿ok? El publicano.
Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Según esta porción, mis hermanos, según esta porción, estar en Cristo es una experiencia nueva. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron al Señor Jesús ya de grandes. Algunos tuvimos la oportunidad de conocer al Señor porque, desde muy pequeños, porque nacimos en un hogar cristiano donde nuestros padres, ¿verdad? Ellos creyeron en el Señor, se convirtieron, o incluso yo vengo de una familia donde mis padres, al parecer, ellos conocieron, bueno, mi padre creo que ya lo conoció grande, pero mi madre nació en un hogar cristiano. O sea que, ¿verdad? La fe nos las trajeron transmitiendo unos a otros, y nosotros hemos tratado de transmitir a nuestros hijos, y nuestro deseo es que, al igual que nuestros padres, ¿verdad? La oración de ellos era que todos sus hijos le sirvieran a Él. Y gracias al Señor y a las oraciones de nuestros padres, puedo decir que hoy mis hermanos, ¿verdad? Y su servidor, pues servimos al Señor. Creemos en este Dios de poder y de promesas. Y asimismo nosotros oramos y deseamos que nuestros hijos también un día le sirvan al Señor como nosotros lo hacemos, o mejor que nosotros, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay quienes conocieron al Señor ya de grandes y quizás venían ya con una enseñanza diferente, una fe diferente, una fe quizás impuesta, o no sé de qué palabras usar para decirlo de una manera diferente. Pero aprendimos de la manera como nos enseñaron. Algunos quizás les enseñaron religión, el temor de Dios, pero de una manera diferente. No hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿verdad? Y llegamos a creer que Dios es como un Señor así, que siempre está enojado, viendo a qué horas la vas a regar para azotarte, ¿verdad? Y no es así. La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Que nos ama. Y a pesar de nuestra maldad, nos ama, ¿verdad? Nuestra hermanita Raquel hace rato, a la introducción de un canto, ella dijo, dice, no es el hecho de que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y entonces nosotros vinimos al Señor porque es el plan de Él. Él buscó la manera de acercarnos a nosotros a Él. Y de la misma manera quiere que todo el mundo venga a Él, pero no todos hacen la misma decisión como la hemos hecho nosotros. Y entonces, cuando conocimos a Jesucristo, teníamos un modelo de vida o una forma de vivir. Vivíamos la vida como nos las habían enseñado. Teníamos en un Dios de una manera como nos los habían enseñado, ¿verdad? Y todavía mucha gente vive la religión. Tristemente, la religión todavía se vive aún dentro de la iglesia cristiana, porque pensamos y llegamos a creer en nuestro subconsciente de que Dios solamente está en el templo, y una vez que nos vamos de aquí podemos actuar, podemos ser diferentes, ¿verdad? Y solamente cuando venimos al templo somos de una manera, de una forma, ¿verdad? Como muy espirituales. Pero no, la vida cristiana es algo que tenemos que vivir así como nos presentamos aquí, exactamente en el hogar, en el trabajo y donde quiera que nos desenvolvemos. Porque nosotros sabemos que Dios está ¿en dónde? En todo lugar. En todos lados, está dentro de nuestro corazón. Y Dios es un Dios omnipresente. Se nos olvida muchas veces, ¿verdad? Como humanos, se nos olvida que Dios está en todos lados. Y entonces dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces dijimos que el que está en Cristo es porque tiene tuvo una experiencia nueva. ¿Sabe? En mi oración yo siempre le digo al Señor que cada vez que yo estoy aquí en este lugar, yo quiero tener una experiencia nueva. Porque muchas veces la rutina cansa, ¿no es cierto? ¿Cuántos están cansados del trabajo? A algunos les gusta su trabajo y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno si le gusta su trabajo, pero qué malo si no disfruta su trabajo. Yo he aprendido a
a querer mi trabajo, a amar mi trabajo. Y no tanto por lo que te pagan, sino porque ¿para qué te lo haces difícil, verdad? Hay personas que se levantan muy apenas. ¿A cuánto les gusta ir a la escuela? Hay a quienes no les gusta ir a la escuela. Hay a quienes no les gusta limpiar la casa. Hay a quienes no les gusta su trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque eso es parte de la rutina. ¿Se imagina que cada ocasión que usted va al trabajo fuera una experiencia nueva? O cada vez que usted va a la escuela, claro, está aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Está descubriendo, está investigando, todas esas cosas yo creo que lo hacen diferente. Y no sería lo mismo, pero cuando usted tiene un trabajo que todos los días es lo mismo, como que es la misma rutina, ¿verdad? Sale de su trabajo, otra vez el tráfico, y toda esa rutina del día, llegar a la casa, las damas que trabajan, ¿verdad? Y tienen que llegar a cocinar y hacer los quehaceres y a seguir trabajando todavía, ¿verdad? Nosotros como hombres, pues, bueno, algunos. Entonces, llegamos y queremos experiencias nuevas. Estar en Cristo es una experiencia nueva, donde las cosas viejas quedan atrás. Vamos a estar viendo en las próximas semanas, ¿verdad?, las experiencias de algunos personajes de las Escrituras y veamos si se cumplió en cada uno de ellos, ¿verdad?, esa porción previamente mencionada, la que hemos estado hablando, si realmente ellos fueron nuevas criaturas y dejaron las cosas viejas atrás. Mateo el publicano. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, los publicanos eran aquellos que se sentaban ahí en la mesa de los tributos y estaban cobrando los impuestos. Y bueno, este tipo de trabajo, especialmente para los que eran judíos, ¿verdad? Dice que estos cobraban más de lo que estaba ordenado, por lo cual muchos eran ricos y por lo mismo no eran muy apreciados por las personas por esas razones tan obvias, ¿verdad? Es como cuando vamos a decir, alguien de nuestra cultura, ¿verdad?, un hispano, trabaja para el gobierno norteamericano, ¿verdad?, porque americanos somos todos los que vivimos en América, ¿verdad? Y entonces, y hace los taxis y de alguna manera pues está recaudando los impuestos, ¿verdad?, para el gobierno. Pero en aquel tiempo había la facilidad pues de ellos cobrar extra o más, ¿verdad?, y se hacían de una manera ricos. Y estos eran considerados y eran mal vistos por su propia cultura, por los mismos judíos. No eran apreciados, no los querían y los consideraban unos ladrones, así como muchos hemos considerado en alguna ocasión a los licenciados aquí en Norteamérica, ¿verdad? Ladrones con licencia. Perdón si hay algún licenciado aquí. Entonces tenían esa mala fama, ¿verdad? Y todos los consideraban, y entre ellos pues vamos a ver a Zaqueo, vamos a ver a otros que también tuvieron toda la gente, ¿verdad?, no los apreciaban. Dice la Escritura que pasando Jesús, Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora vamos a considerar un poquito lo siguiente. Estamos hablando de un encuentro con Jesús y aquellos que tuvieron ese encuentro con Jesús dejaron de pecar. Amén. Entonces dice que este hombre se levantó y le siguió. Era un levita. En vez de estar sirviendo en el templo, él estaba sirviendo a Roma. Ahora, ¿qué pudo haber pasado en el trasfondo de esto? Porque la Biblia dice que cuando Juan vino predicando, ahí donde leímos en Lucas capítulo 3, donde dice que la gente venía y preguntaban, ¿y ahora nosotros qué haremos? ¿Verdad? Porque la predicación de Juan era dura.
Dice que él salió al desierto y la gente venía, dice que toda Jerusalén y Judea venían a él a escucharlo. Y él cuando dice que veía que venían fariseos, saduceos, los religiosos de aquel entonces, que salían también al bautismo o escuchar la predicación de él, le decía, generación de víboras. O sea, su predicación era dura, especialmente para ellos, que conocían las escrituras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, les decía. ¿Verdad? Y entonces la gente dice que le preguntaba, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué hacemos diferente? Entonces le dice, el que tenga dos túnicas, dele una al que no tiene. Y con la comida hagan lo mismo, si tú tienes, ¿verdad? Dele a los otros. Y luego dice que también los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Es posible que por ahí andaba Mateo, Zaqueo, ¿verdad? Y escucharon a Juan. Y le decía, bueno, ustedes no cobren más de lo que deben cobrar. Y andaban unos soldados ahí también, ¿verdad? Los soldados romanos, por supuesto, ¿verdad? Que ellos solamente andaban patrullando, pero era inevitable que no escucharan la predicación de Juan. Y ellos también le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ¿verdad? Porque con una autoridad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestros países? Sí, la mordida, ¿no? Extorsionar a las personas. Y luego dice, no hagan extorsión. ¿Y qué más? Dice, no calumnien. Y dice, y estén contentos con su sueldo. Bueno, entonces vemos que la sociedad no ha cambiado mucho. Todo esto es algo que todavía se ve, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Pero el cambio se ve en nosotros, que quizás en alguna ocasión nosotros fuimos eso. Y si no fuimos a la mejor recaudador de impuestos, si no fuimos a la mejor parte de la autoridad, si no hicimos a la mejor abusos como estos, ¿verdad? Pero había algo que estábamos haciendo mal. Estábamos metidos en nuestros pecados. Ahorita vamos a ir más adelante a otras escrituras. Pero miren, consideren esto. Dice que se levantó, le siguió. ¿Qué habrá hecho el cambio? Es posible que Mateo ya había escuchado acerca de Jesús, ya sabía quién era, pero el Señor pasó y es el primero que llama. Y este dice que se levantó, dejó todo ahí y le siguió. ¿Puede usted imaginarse a este hombre abandonando su trabajo? Era su fuente de ingresos. Si tenía familia, la Biblia no lo dice, pero es muy posible que sí tenía familia. Pero dice que este dejó su propio sustento por seguir a un hombre con menos recursos. Porque el Señor Jesucristo les decía, cuando venían y le preguntaban, Señor, ¿dónde moras? Y el Señor les dice, las aves tienen su nido, las zorras tienen sus cuevas. Dice, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. A uno que le quería seguir, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo, casi le dijo, está mejor allá donde estás, ¿verdad? Le dice lo mismo. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza, no tengo mucho que ofrecerte o no tengo nada que ofrecerte. Entonces, algo tuvo que haberse dado en el interior del corazón de Mateo para llevarlo a tal nivel de obediencia que en cuanto el Señor le dijo, ven y sígueme, dice que inmediatamente él se levantó y le siguió. Pero seguir a Jesús, mis hermanos, no fue algo casual o momentáneo, porque Mateo fue alguien que formó parte de los 12 discípulos que el mismo Señor Jesucristo escogió para ir a predicar el reino de Dios. Y entre ellos, mis hermanos, no solamente tenía que predicar acerca de que el reino de los cielos se había acercado, sino que también el Señor les dio autoridad para sanar a los enfermos, para sanar a los leprosos, para echar fuera demonios, ¿verdad? Y hacer milagros, resucitar muertos. Y entonces Juan el Bautista respondió a los publicanos que dejaran de cobrar más de lo que debían cobrar. Es posible que Mateo ya había escuchado una predicación de arrepentimiento, conociendo la Escritura, sirviendo quizás en el templo. Si a él le tocó servir, entonces estaba familiarizado con los eventos
posteriores o con lo que ellos estaban esperando. La gente creía y tenía alguna intuición de que a lo mejor Juan era el Mesías, pero Juan les dijo, yo no soy él. Pero viene, dice, detrás mí alguien del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus calzados. Dice, él os bautizará a vosotros con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, la Biblia dice que cuando los discípulos fueron comisionados para ir y anunciar el reino de Dios, Mateo, como publicano, también debió haber hecho lo mismo. Iba entre ellos y la Biblia dice que cuando Jesús dio inicio a su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Y el arrepentimiento, mis hermanos, ¿a qué conlleva el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Alguna vez usted ha pensado en el arrepentimiento? A veces hemos hablado de aquellas personas que cuando agarran el cheque el viernes, ¿verdad? Hay algunos que pasan por ahí, por un bar, y ahí lo dejan todo. Hay otros que llegan a cierto casino y se escogen una maquinita y ahí le echan todo. Hay otros, ¿verdad? Que, no sé, pero hay quienes tienen algún tipo de vicio o alguna adicción donde usan todo su dinero y después tienen un arrepentimiento. Se arrepienten de haberse gastado todo porque llegan a la casa sin nada. Pero eso no es arrepentimiento. Porque la siguiente semana el borracho volverá a emborracharse. Y así, ¿verdad? Hay personas que tienen problemas. No pueden tener dinero en su bolsillo porque quieren deshacerse de él. Sí los hay. Les estorba. Bueno, algunos, ¿verdad? Con el deseo de ganar más, yo creo. Se lo echan a una máquina esperando que les dé más. Pero lo que tienen es remordimiento. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Hay quienes para el lunes ya andan pidiendo prestado porque en el fin de semana se acabaron todo y llegaron a la casa sin nada. Y le digo que la siguiente semana volverá a pasar. Y a veces a lo mejor expresan, híjole, qué arrepentido estoy. No, solamente es remordimiento. Hace muchos años yo recuerdo que cuando recién llegamos a esta ciudad, si usted no tiene cuidado, esta ciudad se lo devora. Y uno inexperto, ¿verdad? A mi suegra le echo la culpa porque ella nos indujo. Ya éramos adultos. Decía, váyanse a divertir, váyanse a jugar. Y sí, dice, ¿verdad? Ya íbamos. Y entonces empezó a gustarme la maquinita. Apenas ganaba unos 5 y algo, ¿verdad? La hora. Y toda la semana bien matado para... Y luego el fin de semana, vayan, diviértanse y allá vamos, ¿verdad? Pues un día, de esas veces, ¿verdad? Que tiene uno ya el dinero bien contadito, ¿para qué lo vas a usar? Y paso por un lugar y que le echo $20. Y dije, a lo mejor me gano otros 20. Y le eché $20, hermano. Y me quedé sin ni para el camión, a caminar, dije, para que se te quite. Esa vez me fui reflexionando desde ese lugar hasta el apartamento donde vivíamos. Dije, $20. En aquel tiempo yo recuerdo que habían tiendas donde usted compraba un par de zapatos o de tenis por $5, $10. Estoy hablando de hace más de 20 años, 21 por ahí. Dije, pude haberle comprado un par de tenis a mi esposa, pobrecita, no descalza. No sé. Pude haber llevado a mi hijo, nomás teníamos al mayor, ¿verdad? Al McDonald's. Si hubiera comido unas 2 hamburguesas. Me gustaba comer al chamaco.
Me dolió. Como usted no tiene idea, esos $20. Pero aprendí. Esos $20 fue la enseñanza. Y dije, maquinitas, en mi vida les vuelvo a echar algo. No le eché nada. Aprendemos, hermanos. Ese no fue remordimiento. Ese sí fue arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque no lo volví a hacer. Entonces, la Biblia dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento tiene que ver con el deseo, un deseo genuino, un deseo firme, convencido de que no vas a volver a hacer lo que hiciste. ¿Cuántos, después de haber conocido la salvación que hay en Cristo Jesús, quieren regresar otra vez allá? ¿Verdad que no? No. Venimos de allá donde hay dolor, donde sufrimos, donde no tenemos esperanza, donde no. Por eso la Escritura dice muy claro en Romanos capítulo 8, versos 31 hasta el 39, donde el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, espada, peligro. Pues si todo eso lo vivimos allá y sin esperanza. Ahora estando en Cristo, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no hay deseo, mis hermanos, de volver para atrás. Realmente nos arrepentimos entonces porque estamos siguiendo a Cristo y estamos caminando con Cristo. Entonces, arrepentimiento es estar profundamente contristado, triste, es sentir pesar por lo que hicimos y no volverlo a hacer. El abandonar esa práctica ofensiva y pecaminosa. ¿Por qué? ¿A quién ofendemos cuando pecamos? A Dios primeramente. Ahora, hay pecados, mis hermanos, que a lo mejor Dios nos dice que no lo hagamos por protección a nosotros mismos. ¿Ok? Cuando dice no robarás, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todo lo que en él habita, ¿verdad? Es de Dios todo. Nosotros ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Y todas las cosas que tenemos, todo es de Dios, mis hermanos. Todo lo que tenemos aquí es prestado por un tiempo, ¿verdad? Entonces, de tal modo que Mateo tuvo que haber hecho lo propio antes de ser considerado por Jesús. Él también tuvo que venir al arrepentimiento. Es posible. ¿Por qué? Porque Juan vino predicando enfrente del Señor Jesucristo, preparando el camino, dice, venía anunciándolo. Y detrás dice, viene de mí. Es como cuando un rey va a ser presentado, ¿verdad? Cuando va a entrar, hay alguien que entra y golpea el bastón en el piso y toda la gente pone atención, o sacan una corneta, ¿verdad? Y la tocan y entonces todos se callan, hacen un silencio y presentan a su majestad el rey. Así lo hacen cuando entra el presidente a la Corte Suprema, algo así, ¿verdad? Cuando va a dar también, así hay alguien que dice el señor fulano tal, ¿verdad? Que es el presidente de los United States. Y entonces entra el Señor. Bien, entonces, así mismo, Juan venía anunciando la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gente dice que venían a su bautismo, creyeron la predicación de Juan. Posible que Mateo ya había empezado él a estar pensando, allá el trabajo se estaba realizando dentro de él, y entonces cuando el Señor Jesucristo viene pasando, porque él dice que logra ver hasta lo profundo de nuestro corazón, y él puede ver los corazones, y entonces le dijo, Mateo, ven, sígueme. No hubo nada que pudiera representar un obstáculo para él no seguirlo, ni su trabajo. Él quizás no pensó, ¿y ahora cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener? ¿Verdad? Pero vamos a suponer, si el único pecado que tenía Mateo era
o lo que él hacía era robar, y es solamente una suposición. No dice la Escritura que, ¿verdad?, robaban. Solamente tenían la fama esos señores, ¿verdad?, los publicanos, de extraer dinero extra. Entonces, al tener un encuentro real con Jesús, él fue capacitado para abandonar esa práctica pecaminosa. Yo no sé cuál era el pecado que usted acostumbraba a tener más. Y no quiero decir que no pequemos, todavía pecamos, con malos pensamientos, con una actitud, ¿verdad? ¿Quién no pierde el estribo de vez en cuando? La Escritura nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Sabe que el sabio más sabio no fue sabio siempre? El rey Salomón. Se supone que ya de viejo él debió haber sido más sabio. Y fue cuando dice que entregó su corazón a las mujeres, les edificó templos a sus dioses, y él mismo tuvo que ir y arrodillarse y doblarse ante los dioses de las mujeres. Dice la Escritura. El rey Salomón hizo eso. Entonces quiere decir que tanto la sabiduría, la santidad y todo lo que le pedimos a Dios, mis hermanos, es una vivencia diaria, es como el pan nuestro de cada día que pedimos, ¿verdad? Así mismo tenemos que pedirle y guardar nuestra vida cada día delante del Señor. Entonces, él fue capacitado para dejar su vida pecaminosa. Hay de quienes hemos escuchado testimonio, ¿verdad?, que tenía una adicción, quizás a droga, a un vicio, al alcohol, o no sé, el vicio de robar, ¿verdad?, de agarrar lo que no le pertenecía, etc. Entonces, para todo ello la Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser diferentes, y hemos dejado ese camino de pecado, ¿me entiende? Y ahora somos diferentes, personas que eran bien mal hablados. Creo que a muchos nos gustaba el baile, pues de esos yo creo que habemos más, ¿verdad? Todavía escuchamos música por ahí y como que el pie se nos empieza ahí, ¿verdad? Y que están enamorados de la negra Tomasa y cosas así. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 32 en adelante, habla acerca de esa pasada manera de vivir y del nuevo hombre, ¿verdad?, que nosotros debemos ser. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, vamos ahí a Efesios, ya termino con ello, ¿verdad? Porque eso ya habla más directamente de nosotros, mis hermanos. Estamos hablando de Mateo, pero Mateo tuvo su propio encuentro con el Señor Jesucristo y fue real, fue verdadero, a tal grado que él fue tan impactado en su vida que él dejó todo. Así como nosotros hemos dejado toda nuestra pasada manera de vivir y hemos quizás abandonado los clubes de amigos que teníamos. ¿Cuántos de ustedes tenían amigos? ¿Verdad? Si usted tenía amigos que eran borrachitos y bueno, ¿verdad? Y usted cuando andaba con ellos, pues también, ¿verdad? Pues andaba ahí entre ellos y de modo de no seguirles el rollo. Entonces, pero cuando el Señor vino a su vida, cambió esa manera de vivir, ese estilo de vida, y ahora es diferente, ¿verdad? Y ahora, pues algunos pueden decir que ¿verdad?, nos manda la mujer, que los manda el pastor, que le hicieron un lavado de cerebro y muchas cosas más, ¿verdad? Pero felices. Amén, porque estamos en Cristo. Efesios capítulo 4, versos 22 al 32, le leo y nos vamos rápido en esto. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Será posible que todavía nos echemos mentiras entre nosotros? Ya no debiéramos. Dicen algunos, pero es una mentirita piadosa. ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad? Y a veces decimos, no, es que si le digo la verdad, siempre, no importa, mis hermanos, no importa las consecuencias, no importa, ¿verdad?, que usted siempre debe hablar con la verdad. Es que se va a enojar, no importa, es mejor que se enoje diciendo la verdad, que usted diga mentira y después se enojen más o traigan más consecuencias.
más graves, ¿verdad? Entonces una mentira puede llevar a muchas otras cosas. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, esa palabra tan pequeña, pero que sabe que por esa ira, la ira es algo así, mire, es como cuando usted ya explota, y hay quienes tienen la mecha bien cortita, ¿verdad? Es inmediatamente, ¡pah!, pone el cerillo y explota la bomba. Entonces, airaos, pero no pequéis. ¿Se puede estar airado y no pecar? Es pregunta que estoy haciendo. ¿Puede usted estar airado y no pecar? Porque si está airado, nomás está, ¿verdad?, sin hablar, sin actuar, pero en su mente, en su corazón, está bajando fuego del cielo y consúmalo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Quiere decir, hermano, que, bueno, allá en México había un anuncio, dice que tenías que contar hasta 10. Algunos cuentan hasta 100 y siguen todavía, ¿verdad? Todavía muy airados. Pero hay muchas personas que en un momento de ira cometieron cosas graves, cosas que viven toda su vida para arrepentirse o arrepentidos de ello, ¿verdad? Mucha gente que en un momento de ira, personas que no tienen control sobre sí mismos, y en un momento de ellos sacaron un arma. Esas personas no deben de tener un arma, porque después viven para arrepentirse. Y cositas así, detalles así, en los que usted está bien molesto con la esposa y le dice, te odio, ¿verdad? Me arrepiento de haberme casado contigo. No importa que usted le vuelva a decir 20,000 veces, te amo, vida mía, pero te acuerdas que por una vez que le dijo que. Entonces, en un momento de ira, a veces dañamos, traemos dolor, ¿verdad? Entonces, por eso dice que mejor airaos, pero no pequéis. Puedes enojarte todo lo que quieras, pero mira, calladito, no actúes, no hables. Y dice también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tienes que pedir perdón o tienes que reconciliarte antes de que la noche entre. Entonces, también dice, ni deis lugar al diablo. Y voy rapidito. El que hurtaba, no hurte más, y yo creo que eso aplicaba, ¿verdad?, para Mateo, si es que Mateo lo hacía. El que robaba, no robe más. Cuando vaya al mercado, no agarre cacahuates si no los ha pagado. No se coma las uvas, no ande probando la fruta si no la ha comprado. Sino, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga, dice, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sabe usted que el enojo y la ira son cosas muy diferentes? La ira es algo que sucede así, de rapidito, y se puede quitar rápido, pero el enojo, usted puede durar toda la vida enojado. Hay familias que por un enojo que pasó hace como 3 generaciones atrás, se siguen matando hoy día. Entonces, un enojo, hermanos, eso trae amargura. Hay personas que desde niños tuvieron alguna situación y eso los hizo crecer con una amargura. Difícil que sonrían. No pueden ser felices porque hay algo que les estorba. Hay una raíz de amargura dentro de ellos, un resentimiento tan grande. Entonces la Escritura nos dice que debe quitarse de nosotros ello. Entonces, por eso mismo viene como consecuencia que esas personas en cualquier momento van a explotar, van a gritar, van a maldecir
¿verdad? Por eso dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito llevarnos bien, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Sí, ¿no? Qué bonito sería que no nos costara trabajo amarnos, soportarnos, conocernos y comprendernos unos a otros. A veces, hermanos, la dificultad está en que no alcanzamos a ver siempre atrás de una actitud, de una acción de una persona, hay algo que le está afectando. ¿No lo ha pensado así? A veces cuando una persona a lo mejor le contesta de una manera así áspera a usted, ¿verdad? Y usted ya se pone a la defensa, ¿no es cierto? No, pues si me está tratando así es porque así quiere que la trate para atrás. No. Nosotros tenemos que ser amables. Nosotros tenemos que ser cordiales. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ellos no. Algunas de esas personas a lo mejor están pasando en una etapa de, no sé, de divorcio. A lo mejor tuvieron una discusión con su pareja, etcétera. Pero ¿yo qué culpa tengo? No es culpa suya. Es nomás para que podamos comprender cuál es la situación de ellos. Hace tiempo vi por ahí me gustó como una ilustración. Había un joven que siempre se quejaba. Siempre se quejaba porque cuando él iba saliendo de su garage con su carro, siempre había un niño que se atravesaba. Y luego llegaba a pedir un café y siempre había una persona ahí enfrente de él, ¿verdad? Y siempre habían condiciones que a él no le gustaban, el tráfico, etcétera. Siempre estaba como muy renegón. Un día ahí mismo en el café donde llegaba todos los días, dice que alguien llega y le deja un paquetito ahí pequeño y le dice, es tuyo. Y dijo, no, yo no pedí eso. Dijo, pero es suyo. Y entonces él lo abrió y eran unos lentes y se puso los lentes. Y entonces esos lentes eran de alguna manera, ¿verdad? Es una ilustración solamente. Esos lentes cuando enfocaba hacia una persona le decía, le acaban de dar la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Entonces podía verlo en su semblante, ¿verdad? Y ahora ya entendía su reacción, su comportamiento. Y entonces al siguiente día cuando sale de su casa y otra vez ese niño, ¿verdad? Y alcanza a leer ahí, dice que el niño pues está solo, sus padres están divorciando y entonces él solamente necesitaba pues la ternura de alguien más, ¿verdad? Entonces se sentía solo en este mundo. Y entonces, mis hermanos, es la misma situación que vivimos en la realidad. Cuando usted ve personas que son agresivas, personas que son déspotas, etcétera, están pasando por ciertas situaciones, así como nosotros las pasamos. Lo bueno es que nosotros tenemos un Dios al cual nosotros venimos y aquí dejamos todo peso y toda ansiedad, ¿verdad?, que traemos, aquí se la dejamos a Él. Pero hay personas que no tienen el mismo recurso que nosotros tenemos. Así que vamos a comprenderlos y vamos a tener una vida nueva, alejados del pecado. Amén. Oremos un momento. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de ser nuevas criaturas, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a anunciar tu reino, Padre Santo, pero no solamente con palabras, sino con hechos. Que nuestra vida, Señor, refleje que tú nos diriges, que tú nos guías, que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a ser comprensivos con los demás. Ayúdanos, Señor, a mostrarte a ti, al mundo, que nosotros seamos la luz, así como Mateo, que quizás era mal visto como un pecador, como un publicano, como alguien que quizás exigía más, pero cuando tú llegaste a su vida, Señor amado, él fue diferente, te siguió. Y así mismo, Señor, nosotros queremos ser obedientes a ti, seguirte, llevando, Señor amado, este mensaje del reino de los cielos, haciendo maravillas, milagros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Muchas gracias te damos, mi Dios amado. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, mi Dios amado. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta noche. Tú nos das fuerza, Señor, cuando no tenemos. Tú nos levantas cuando nos caemos. Tú nos sanas cuando estamos enfermos. Todo lo haces tú, Señor amado. Y por eso te honramos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.